Normalmente estoy centrado en hacer capítulos de fotografía tratando de hablar de las partes más profundas de esta porque me parece que es lo más importante que podemos transmitir nosotros fotógrafos. Pero hay una base que todos tenemos que tener para saber hacer arte con nuestras fotografías y por tanto el uso de Photoshop es necesario. Así que en este capítulo voy a explicaros lo más básico de Photoshop para que sepáis manejar cámara RAW y editar vuestras fotografías. Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. Vale, quiero empezar hablando de casos de personas que me han venido diciendo yo no quiero editar mis fotografías porque me parece que estoy como haciendo trampas, no me gusta cómo salen de la cámara y es lo natural. Tengo mucho que decir contra esto. Yo edito todas mis fotografías porque hay unos mínimos ajustes que podemos hacer siempre que van a mejorar la fotografía, como es una máscara de enfoque. Pero es que se le llama revelar porque al final lo que estamos haciendo es de un RAW, que es un archivo crudo, RAW es crudo en inglés, lo que estamos haciendo es básicamente sacarle, revelar todo lo que la fotografía tiene. ¿No os ha pasado en alguna ocasión que sacáis una foto de un atardecer y decís, joder, es que no tiene nada que ver con lo que yo estaba viendo, le falta el rango dinámico, te aparecen las sombras totalmente oscuras, ¿no? O el cielo demasiado quemado? Pues es que esto lo podemos corregir, o bueno, podemos desde luego mejorarlo gracias al revelado. Por aquí tenemos nuestra interfaz, que es como se le llama a la organización que tiene el programa de cada uno de los parámetros. Entonces, bueno, tenemos aquí el visualizador de la imagen, que conviene que siempre esté en grande. Por otro lado tenemos la imagen seleccionada, aquí podríamos tener más si hubiésemos seleccionado más imágenes. Una serie de herramientas que vamos a poder utilizar para hacer algunos ajustes, entre ellos ajustes selectivos. Por aquí tendríamos el histograma que nos indica dónde están las luces en nuestra fotografía. Y aquí vamos a abrir una serie de pestañas en las cuales pues tendremos, por ejemplo, el enfoque o la curva de tonos. Pero ahora vamos a centrarnos en la parte básico. Básico es donde encontramos todos los parámetros que nos van a ayudar a dejar la fotografía como queremos sin irnos a los ajustes más selectivos de enfoque, color, etc. Debemos tener claro que es que el parámetro exposición no es solo para corregir una exposición que esté incorrecta, sino que podemos jugar con él para ver qué exposición nos interesa más, porque hay, por ejemplo, fotografías en clave alta, que se le llama, que están claramente sobreexpuestas, pero quedan maravillosamente bien, o puede interesarnos sacar una foto muy oscura y tenebrosa. Y si vamos bajando nos encontramos otro ajuste que es el del contraste. Este lo habréis visto en cualquier editor de vuestros teléfonos móviles o donde editéis, encontraréis este parámetro que lo que hace es subir las altas luces y bajar las sombras o los tonos oscuros. Entonces, bueno, de esta forma crea el contraste. A mí en esta fotografía no me interesaría subir este parámetro. Tenemos a continuación las iluminaciones. Al bajarlas, lo que estamos haciendo es recuperar los tonos quemados. Entonces, bueno, un tono que está totalmente quemado, si está blanco, es irrecuperable, pero yo suelo bajar las iluminaciones en mis fotografías para conseguir recuperar esos tonos que están un poco más quemados. Quiero que veáis lo que son los tonos quemados. Si yo, por ejemplo, subo la exposición y le doy a la O, estoy viendo los tonos quemados que me aparecen en rojo. Entonces, la forma de corregir los tonos quemados aquí sería bajar la exposición, pero también podríamos hacerlo bajando las iluminaciones. Fijaros cómo la parte cercana al sol la vamos recuperando y deja de estar tan quemada. Pero como veis, aunque lo baje del todo, hay una parte cercana al sol que no se va a recuperar, por estar demasiado sobreexpuesta. Nos fijaremos que cuando toqueteamos nuestro parámetro de exposición, arriba nos está cambiando el histograma. Entonces el histograma al final es un indicador que bueno, nos va a decir dónde están las luces en nuestra fotografía. Cuando la tenemos subexpuesta, pues se van hacia la izquierda y nos dice que tenemos muchos tonos oscuros y viceversa. Al igual que bajando las iluminaciones recuperamos estas zonas quemadas, si subimos las sombras vamos a recuperar las zonas que están oscuras en sombra. Entonces esto puede interesarnos. Si yo hago esto con las iluminaciones, bajarlas al máximo y subir al máximo las sombras, ahora mismo lo que tengo es una especie de HDR, alto rango dinámico.
Esto quiere decir que tenemos mucho detalle en las sombras y mucho detalle en las altas luces. El HDR es algo que yo no trabajo, no me gusta cómo queda a la vista, entonces normalmente no voy a bajar mi parámetro al 100 o subir el de las sombras al 100. La verdad es que hay que buscar un término medio. Hay fotógrafos, sin embargo, que lo hacen, pero yo os aconsejo toquetear con cuidado cada uno de los parámetros. Si seguimos bajando por aquí, ahora mismo voy a darle a la O para que me desaparezcan los tonos quemados, no me interesa tenerlos activados para contemplar bien mi fotografía. Tenemos aquí los tonos blancos, esto lo que va a hacer es subirnos las altas luces más, pero es que me está quemando mi imagen. Entonces, bueno, pues lo mismo, en esta imagen igual no me interesaría subirlos mucho, pero puede que un poco sí, y bajaría las iluminaciones. Son dos parámetros que van de la mano. Si bajamos las iluminaciones, normalmente nos interesa subir los tonos blancos para contrastar un poco más la imagen. Y es que hay muchas personas que dicen, bueno, voy a subir el contraste y ya está, pero es que iluminaciones, sombras, blancos y negros nos sirven para contrastar la imagen de forma mucho más selectiva. Entonces yo rara vez toco solo el contraste. Lo que estoy haciendo es contrastar la imagen a mi manera. Y lo mismo que ocurre con los tonos blancos, ocurre con los negros. Si yo, por ejemplo, he subido las sombras para recuperar el detalle en las zonas oscuras, voy a bajar los negros para contrastar un poco más la imagen. Por lo que me aparecen en azul estos tonos es porque tenía la U activada. Funciona igual que la O para las altas luces. Con la U nos salen en azul los tonos que están tan subexpuestos que son negros absolutos. Voy a enseñaros un atajo rápido que es el de la P. Si le damos a la P, P es previsualizar. Entonces al darle a la P otra vez, veo cómo está mi imagen original y con los cambios cómo se ha ido transformando. Y estos son solo unos ajustes muy rápidos que le he hecho mientras os explicaba cómo editar, pero no son mis definitivos, por supuesto. Si bajamos un poco más, vemos que nuestra pestaña de básico ya casi está terminada. Podemos subir la claridad. La claridad lo que hace es crear contraste en los tonos medios. Puede sonar un poco a chino esto, básicamente, por decirlo así claro y mal, lo que hace la claridad es darle como más detalle a la imagen, una especie de enfoque, pero que puede cantar un poco a la vista, así que usadlo con prudencia. Si tenéis una versión anterior de Photoshop, probablemente no tengáis este parámetro de aquí, que es borrar neblina, que básicamente lo que hace es contrastar la imagen de una forma distinta y es más útil si tenemos niebla en nuestra imagen para deshacernos de ella. Y por último tenemos el apartado de color, que se divide en intensidad y saturación. Si bajamos la intensidad del todo, veremos que todavía le queda un poco de color, porque lo que son los tonos más intensos de la imagen no nos los desatura del todo. Y lo mismo pasa si lo subimos. Trabaja mucho con los tonos más intensos de la imagen y nos lo deja de esta forma tan horrorosa. Si nos venimos a saturación, al desaturarla del todo, le estamos quitando todo el color y entonces se vuelve una imagen en blanco y negro. Pero veremos que hay otras formas de construir un blanco y negro. También podemos sobresaturar nuestra imagen y veis que queda distinta a la imagen como era con la intensidad al máximo. Esto es un curso básico de Photoshop, así que no voy a profundizar mucho más en las herramientas, pero os voy a enseñar algunas de las que tenemos en nuestra zona superior que nos van a ayudar a movernos por la imagen, a recortar, etc. Entonces aquí yo tengo seleccionada mi lupa, que como es lógico me va a ayudar para ampliar la imagen y ver cómo nos va quedando, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, a veces ir ampliando por las zonas que vemos que tienen así detalles distintos, porque hay veces que utilizando algunos parámetros podemos destruir un poco la imagen, entonces conviene ampliarla para ver cómo queda, por ejemplo, en las zonas que tienen mucho contraste, como esta. Por ejemplo, si yo subiese mucho la claridad, fijaros que aquí me crea un halo que me parece que no queda bien, igual si tuviésemos nuestra imagen en tamaño completo no veríamos ese halo. Pero si luego queremos hacer una ampliación grande de nuestra fotografía, no nos interesa, ¿no? Esas partes que quedan así. Vale, si hemos ampliado nuestra imagen, podemos sacar la mano y desplazarnos por ella. Pero también teniendo la herramienta Zoom, si le damos a la barra espaciadora, nos aparece la mano y podemos desplazarnos. Bueno, ya veis que por aquí nos desplazamos por la imagen y aquí nos aparece el zoom que tenemos. Ahora es un 256,6% y si le doy a encajar en vista, volveríamos al tamaño original de la imagen. Más parámetros. Por aquí no os los voy a ir explicando estos porque ya lo haremos en otro capítulo, pero tenemos uno que debemos utilizar mucho, que es la herramienta recortar.
aquí tenéis, si la mantenéis pulsada, los distintos formatos. Entonces yo, por ejemplo, un 2/3 es el que usaría en la mayoría de los casos. Como veis, mi imagen ya estaba recortada porque me interesa mantener estas proporciones. Si os fijáis, si le quito el reencuadre que le he hecho, es una imagen a la cual para mí le sobra espacio. Tiene por aquí un aire que no está contando tanto, y si por ejemplo recorto la imagen, me parece que cuenta más. Así que este me parece un encuadre apropiado. Pero si por ejemplo quisiésemos hacer un formato cuadrado, podríamos poner un 1:1 y recortarla de esta forma. Al darle a Enter, hace el recorte que queremos, pero también podemos hacer doble clic en la imagen y la tenemos reencuadrada. Y es que esto parece muy básico, pero yo recortando mis imágenes paso mucho tiempo. A veces paso más tiempo buscando el encuadre perfecto que editando mi fotografía, porque es que es muy importante en la fotografía deshacernos de todos los elementos que no nos interesan. Si os fijáis, en la fotografía el minimalismo suele quedar muy bien, y es porque se centra en enseñarnos solo lo que tenemos que ver. Bueno, he vuelto a encuadrar mi imagen para que veáis cómo es una imagen torcida y enseñaros este otro parámetro que es el de enderezar. Con esta herramienta lo que hacemos es trazar una línea que vaya en paralelo al horizonte y entonces nos va a coger el encuadre apropiado. Hacemos doble clic y tenemos el horizonte recto. Esta herramienta es súper útil para la fotografía de paisaje. Para que veáis con estos parámetros tan sencillos y fáciles de usar, voy a toquetearlos un poco, voy a dejar la imagen como a mí me gustaría y bueno, hay toda una serie de herramientas que tenemos que ver en un futuro, voy a hacer otros tutoriales que publicaré dentro de no mucho. Para eso, si queréis verlos, os recomiendo activar las notificaciones en mi canal de YouTube, porque de esa forma estaréis enterados de todos los vídeos que voy haciendo. Así que manos a la obra, vamos a juguetear un poco con ella y vemos cómo queda. Vale, quiero que veáis, esto lo hemos puesto a cámara rápida, pero es que es algo que me ha llevado 30 segundos hacer. Y normalmente a la edición básica de mis fotografías le dedico muy poco tiempo. Cuando llevéis tiempo en la fotografía veréis que mover estos parámetros, esto es todo a ojímetro, es decir, si vosotros intentáis copiar estos parámetros para una de vuestras fotografías veréis que puede quedaros mal, porque cada fotografía pide algo distinto. Quiero hacer especial hincapié en que al utilizar nuestros parámetros tenemos que hacerlo con delicadeza, porque hay muchas personas que nada más empezar a fotografiar tienden a sobresaturar los colores, a dejar una imagen absolutamente contrastada, a hacer algo como esto, ¿no? ¡Tum! Suben la claridad y hacen un pedazo HDR, ahí vamos a subir esto, contrastarlo, bajar esto de aquí y tal, y te dejan de repente una imagen que para mí es irreal a la vista. Entonces me gustaba mucho más la fotografía que tenía antes, no sé a vosotros, pero veréis que a medida que vais educando el ojo, preferís tender a hacer fotografías que sean un poco más delicadas. En cualquier caso, yo con esta fotografía no sería mi fotografía final porque hay una serie de ajustes que son un poco más concretos en los cuales pues puedo, por ejemplo, hacer un filtro radial para afectar solo al motorista o solo al avión, puedo hacer una máscara, puedo pintar un poco mi fotografía. Digamos que tiene muchísimas posibilidades el revelado y como veis voy a enseñaros la foto al principio y al final y solo haciéndole unos pocos ajustes pues para mí ya ha mejorado, así que realmente recomiendo revelar nuestras imágenes. Y bueno, no os lo había comentado, esta fotografía está hecha por mí, pero el vídeo que estábamos haciendo en este lugar fue un vídeo en el que participé como actor, así que si queréis echarle un vistazo al vídeo os lo dejo en la descripción. Tenemos aquí una pestaña que nos permitiría abrir la imagen en Photoshop. Camera Raw, recordad que es una extensión de Photoshop. Y no puedo irme sin explicaros cómo guardar la imagen, porque ya la habéis toqueteado, ahora por lo menos llevaros vuestra imagen final, ¿no? Recordad que el archivo RAW no es un archivo que podáis subir a la web normalmente, a no ser que queréis el crudo en la nube. Lo que haréis nuevamente para subir a cualquier web, red social, etcétera, sería convertirla a JPG. Así que eso lo vamos a hacer aquí al darle a guardar imagen. Nos aparece, bueno, esta pestaña de aquí en la cual pues podemos elegir la calidad de nuestra imagen. La calidad iría desde el 1 hasta el 12, así que si queremos el tamaño máximo, elegiríamos este tamaño 12, seleccionamos la carpeta donde lo queremos, que en este caso pues está puesto el escritorio, y le daríamos a guardar una vez puesto nuestro nombre.
Y listo, así de sencillo, ya tenemos nuestra imagen guardada en JPG. Debéis saber que este es el primero de los vídeos que hago editando en Photoshop, entonces es un vídeo muy sencillo, muy básico, pero bueno, los retratos que veis míos en Instagram, estos retratos en blanco y negro o en color, pero que destacan así más, están bastante más editados también, así que voy a hacer una serie de tutoriales futuros en los cuales voy a enseñar cómo edito. No os olvidéis, como siempre, si os ha gustado, ponerle un like al vídeo, suscribiros al canal y todas estas cosas que tanto me ayudan.